Hola a todos, este es el problema 541 del libro de estática de Hibbeler, la 14ª edición. El enunciado nos dice: la barrera AD está sometida tanto a la presión del agua como a la del material de relleno. Si se supone que AD está articulada al suelo en A, determine las reacciones horizontal y vertical en ese punto, así como la tensión en el anclaje al suelo BC necesaria para el equilibrio. La barrera tiene una masa de 800 kilogramos. Como podemos observar, la barrera está ubicada aquí, de A a D. ¿Sí? A un lado tenemos el material de relleno y al otro lado tenemos agua. Ambos ejercen presión sobre la barrera. Como podemos observar, esta presión es una carga distribuida de forma triangular. Entonces lo primero que haremos será el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí la barrera, colocamos aquí una carga distribuida triangular, que es la presión que ejerce el material de relleno. Tenemos otra carga distribuida triangular aquí, que es la presión que ejerce el agua. Vamos a colocar aquí tanto la altura del material de relleno como la altura del agua. Sí, aquí tenemos 0.5 metros. Aquí tenemos 6 metros. La altura del agua es 4 metros. La magnitud de esta fuerza distribuida es 118 kilonewtons por metro en el lado ancho. Aquí tenemos 310 kilonewtons por metro en el lado ancho. Y también tenemos una fuerza, ¿sí?, en este punto, el cual es desarrollada por el anclaje que se le está colocando esta barrera. ¿Sí? Como podemos observar, es una carga puntual. Entonces ya tenemos todos los datos en cuanto a la geometría y a las cargas se refiere. Ahora nos faltaría determinar las reacciones en la base. Aquí vamos a tener una reacción horizontal y una reacción vertical. A Y y a X, ¿sí?, ubicadas en el punto A. Entonces esto vendría a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí lo que vamos a hacer será desmembrar estos tres cuerpos, ¿sí?, estas tres cargas. Como podemos ver aquí en el punto central, vamos a tener un peso. Este peso de la barrera nos dice que es de 800 kilogramos. Por lo tanto, para convertirlo a newton será de 800 por 9.81, ¿no?, para poder tenerlo en newtons. Aquí tenemos una fuerza F, la cual no sabemos su magnitud, por lo tanto la vamos a seguir expresando como F. Tenemos la magnitud de esta carga distribuida, por lo tanto también la vamos a reemplazar como una carga puntual ubicada a 1/3 de la altura, es decir, de la altura de este triángulo. Si tenemos que es 4 metros, entonces su longitud será 4 entre 3 metros. ¿Y cuál sería la magnitud? Su magnitud sería igual al área de este triángulo, es decir, base por altura entre 2. Es decir, 118 por 4 entre 2. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza del agua, ¿sí? Fuerza del agua igual a esta magnitud. Eso quiere decir que la fuerza del agua, o sea, el empuje que va a tener el agua, va a ser de 236 kilonewtons. Lo mismo haremos para la presión de este material de relleno. Va a ejercer un empuje horizontal en el otro sentido, el cual sería de una magnitud, vamos a llamar la fuerza de material, igual al área de este triángulo, es decir, base por altura entre 2. Tenemos base 310 kN por metro, altura 6.5,
¿sí? Porque la altura del triángulo es desde el punto A hasta el punto D, ¿sí? Como podemos ver, la altura total es 6.5 metros, entre 2. Por lo tanto, tendremos que la fuerza del material de relleno, es decir, la fuerza de empuje, va a ser igual a 1007.5 kilonewtons, ¿sí? Ubicado a 1/3 de la altura de estos 6.5 metros. Es decir, 6.5 entre 3. Ahora, como ya tenemos todas las cargas, las reacciones y las características del diagrama de cuerpo libre, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Empezaremos contabilizando, como siempre, antihorario positivo, la sumatoria de momentos en A igual a 0. La primera carga será el empuje del material de relleno, el cual tiene una magnitud de 1007.5 kilonewtons. ¿Sí? Me faltó el punto. Entonces, como tiende a una rotación en sentido antihorario, es positivo, por lo tanto es 1007.5 que multiplica al brazo de momento de la aplicación, es decir, 6.5 entre 3, que es igual a 2.167 metros. ¿Sí? La siguiente carga será la fuerza del agua, menos, porque tiende a una rotación en sentido horario, la magnitud de la fuerza es 236 kilonewtons y su brazo de momento hasta el punto de aplicación es de 4 entre 3, es decir, 1.333 metros. La siguiente vendría a ser la fuerza F, el cual también tiende a una rotación en sentido horario, por lo tanto negativa. Magnitud de la fuerza F es F por su brazo de momento, que en este caso es de 6 metros. Como podemos observar, el peso de la barrera y las reacciones pasan todas por el punto A, por lo tanto no generan momento. ¿Sí? Operamos esta parte numérica, dividimos entre 6 y vamos a tener que la fuerza es igual a 311.375 kilonewtons. Ya hemos determinado la magnitud de esta fuerza F. Ahora debemos determinar la reacción en la base de la barrera. La siguiente ecuación de equilibrio que vamos a emplear será sumatoria de fuerzas en X igual a 0, contabilizando siempre hacia la derecha como positivo, ¿no? Tenemos a X hacia la derecha positivo, más F, ¿sí? Que la magnitud ya lo tenemos, más fuerza A, menos fuerza M, igual a 0. AX más fuerza es 311.375 más fuerza del agua 236 menos fuerza del muro 1007.5, todo esto igual a 0. Operamos la parte numérica, lo pasamos al segundo miembro de la igualdad y tenemos que AX es igual a 460.125 kilonewtons. Y por último terminaríamos con la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Tenemos a Y y el peso. No tenemos más. Por lo tanto, a Y positivo menos 800 por 9.81 es igual a 0. En este caso tenemos que AY es igual a 7.848 newtons. Por lo tanto, AY es igual a 7,848 kilonewtons. Y con este resultado ya le hemos dado solución a este enunciado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu